Debido al delicado fenómeno de la desinformación que tenemos hoy en día en redes sociales, hay muchas personas creyendo que tienen diferentes trastornos que en realidad no tienen. Uno de esos trastornos con que muchas personas se han identificado es con el déficit de atención e hiperactividad, más conocido como TDAH. Hay personas que creen que lo tienen por información que vieron en redes sociales, pero en realidad no lo tienen. Por el contrario, hay otro gran número de personas que han crecido sintiéndose incomprendidos, sintiendo que no pueden controlar sus pensamientos, que no pueden controlar sus emociones, que son distraídos, que son incapaces. Y en realidad lo que pueden estar es viviendo el gran número de síntomas de algún tipo de trastorno del neurodesarrollo. Por eso hoy vamos a hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, más conocido como TDAH, y lo vamos a ordenar desde lo que dice la evidencia científica. Mi nombre es Caleb Acevedo, soy neuropsicólogo, y si eres padre, madre, estudiante, docente o profesional de la salud o una persona que se identifica con alguno de estos síntomas, esta conversación no es para que te autodiagnostiques, es para que entiendas mejor qué pasa en el cerebro de una persona con TDAH y cuándo vale la pena buscar ayuda profesional. Así que entremos en materia. Lo primero es definir qué es el TDAH. Clínicamente, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, caracterizado por un patrón persistente de inatención, hiperactividad o impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. La palabra clave aquí es neurodesarrollo. Eso significa que no estamos hablando de una lesión adquirida, ni de un problema de crianza, ni de una mala costumbre. Estamos hablando de una forma muy particular en la que el cerebro se organiza en etapas tempranas de la vida. El DSM-5 exige que varios síntomas estén presentes antes de los 12 años, que aparezcan en más de un contexto y que generen un deterioro funcional real. No basta con que el niño se mueva mucho, sea inquieto, y no basta con que el adulto sea distraído. Tiene que haber persistencia, interferencia y un patrón clínico específico del cual vamos a hablar a continuación. El CIE-11, que es el sistema clasificatorio de la Organización Mundial de la Salud, se ha alineado estrechamente con lo que especifica el DSM-5, adoptando el mismo término y las mismas presentaciones. Pero una diferencia relevante es que el CIE-11 no especifica una edad de corte para el inicio de los síntomas, aunque sí indica que la mayoría de personas los experimentan antes de los 12 años. Entonces, el TDAH no es una etiqueta para todo niño inquieto ni para todo adulto distraído. Es un diagnóstico clínico del neurodesarrollo que debe hacerse por un experto. Ahora, ¿qué tan común es el TDAH? Los números son sorprendentes y permítanme darles cifras objetivas. Una revisión sistemática en el 2023 analizó múltiples metaanálisis, incluyendo más de 102 estudios en 35 países, que estima que la prevalencia global en niños y adolescentes es entre el 5 y el 8%. Eso significa que en un salón de clases de 30 estudiantes hay en promedio entre 1 y 2 niños con TDAH, lo que representa una necesidad fundamental de acompañar a los educadores escolares en todo este contexto de salud mental. En adultos, la encuesta mundial de la OMS estima una prevalencia de 2.5, pero ese número indica casos confirmados, no una prevalencia real. Entre 1990 y 2021, los análisis de tendencia muestran que las regiones con mayor índice de desarrollo socioeconómico han experimentado los mayores aumentos en el diagnóstico, pero no porque exista más TDAH, sino porque hay más acceso a la detección temprana. Entonces, el TDAH no es una moda, es una condición frecuente que debe ser evaluada por rigor por un profesional. Aquí viene un dato muy interesante sobre el TDAH, y es que en la infancia el TDAH tiene una mayor prevalencia en niños que en niñas. Las muestras epidemiológicas suelen mostrar una relación de 2 a 4 varones por cada mujer. Y se ha demostrado que los niños tienen una tendencia al perfil más hiperactivo e impulsivo, mientras que las niñas tienen una tendencia al perfil del TDAH de predominio inatento. Y entonces, como no interrumpen las clases, no se levantan de la silla y se mueven sin parar, el sistema no las detecta a tiempo. Crecen creyendo que son distraídas, desorganizadas, muy sensibles. Y lamentablemente, en muchos casos, el diagnóstico llega tarde o simplemente no llega. Por lo que hay que ser muy cuidadoso cuando se establece el diagnóstico de TDAH. Por eso insisto que debe ser realizado por un experto. No todo niño distraído tiene TDAH, ni todo niño con TDAH está siendo realmente comprendido. Ahora vamos a hablar rápidamente de los factores de riesgo para el TDAH, y aquí hay 3 datos importantes que deben saber. Primero, el factor de riesgo más importante para el TDAH es genético.
La evidencia estima una heredabilidad cercana al 75%. Segundo, factores ambientales asociados al riesgo. Complicaciones durante el embarazo o parto, exposición prenatal a tabaco, alcohol o sustancias psicoactivas, algunos factores psicosociales y ciertas condiciones perinatales. Pero aquí debemos ser precisos. Un factor de riesgo no siempre es la causa directa. Puede aumentar la vulnerabilidad, modular la expresión clínica o empeorar el funcionamiento, pero no necesariamente producir por sí solo el trastorno. Y tercero, contrario a la percepción popular, no existe evidencia real en las tasas poblacionales de TDAH a través del tiempo. Los metaanálisis son claros. La variabilidad en la prevalencia reportada se debe a la diferencia metodológica entre estudios, pero no a que el mundo moderno esté creando más TDAH. Lo que ha aumentado realmente es la detección y eso es muy bueno porque significa que más personas están recibiendo la ayuda que antes no podían recibir y están teniendo más acceso a la detección temprana del trastorno. Y bueno, una pregunta que hacen mucho es, ¿qué sucede en el cerebro de una persona con TDAH? Y ojo, esta no es una explicación cerebrocentrista ni reduccionista. Es solo la evidencia de lo que sucede en el cerebro de una persona que tiene déficit de atención e hiperactividad. Entonces, el TDAH involucra alteraciones en sistemas dopaminérgicos y noradrenérgicos. La dopamina es un neurotransmisor que participa en la motivación, en la recompensa, aprendizaje por esfuerzo y selección de la conducta. Y la noradrenalina participa en el estado de alerta, vigilancia y control atencional. Por eso, no es un problema de falta de esos neurotransmisores en el cerebro, es un problema de cómo esos neurotransmisores funcionan en circuitos específicos, particularmente en el circuito córtico estriado tálamo cortical. Y cuando decimos córtico, nos referimos en este caso particular en la corteza frontal, en el lóbulo frontal, tanto en el área motora como en la corteza prefrontal. En el área premotora para la regulación de movimiento y en la corteza prefrontal para la coordinación de lo que en neurociencias conocemos como las funciones ejecutivas, que son las funciones que nos ayudan a los seres humanos a regular la conducta y las emociones. Factores como la planificación, la inhibición, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, la resolución de problemas, la toma de decisiones, entre otras, según el autor. En el TDAH, estos sistemas ejecutivos pueden operar con menor eficiencia, sobre todo cuando la tarea es larga, repetitiva, poco estimulante o exige un esfuerzo mental sostenido. La corteza prefrontal es como el jefe. Y en el TDAH, esa corteza no recibe bien las señales de dopamina y noradrenalina que necesita para funcionar de manera óptima. Es decir, que las personas con TDAH suelen tener problemas en las funciones ejecutivas, en la capacidad de regulación de la conducta, las emociones, los pensamientos. Y además de las alteraciones en estos sistemas que están bien documentadas, se han identificado alteraciones en la conectividad cerebral cuando hablamos de redes neuronales y TDAH. Y una de esas redes más determinantes es la red de modo predeterminado o la red de modo por defecto. Esta es la red que se activa en el cerebro cuando la mente divaga, cuando no estamos enfocados en una tarea concreta o cuando pensamos internamente. En condiciones típicas, cuando una persona entra a ejecutar una tarea, la red de modo predeterminado reduce su actividad y la red de control ejecutivo y de control atencional se activan. Pero en el TDAH esa alternancia puede ser menos eficiente y la capacidad de controlar la atención se encuentra alterada. Esa combinación ayuda a explicar la distractibilidad, la inconsistencia del rendimiento y la dificultad para sostener tareas poco estimulantes. Por eso las personas con TDAH suelen concentrarse muy bien cuando hay algo que les llama la atención realmente, pero suelen divagar cuando hay algo que no les motiva. Es decir, que el TDAH no significa tener un déficit de atención absoluto, sino un déficit en la capacidad de controlar y dirigir esa atención. Por eso cuando hay una novedad, una urgencia o un interés genuino, las personas con TDAH suelen hiperfocalizarse en esa actividad. Entonces el problema no es que no puedan prestar atención, es que no pueden dirigirla con la misma facilidad. No es que no exista atención, es un problema de cuándo, dónde, cómo y hacia dónde se dirige esa atención. Vamos a hablar ahora de la presentación clínica del TDAH. Y como ya lo mencionamos previamente, los síntomas nucleares suelen ser inatención, hiperactividad o impulsividad o combinado. Entonces, la inatención se manifiesta con dificultad para sostener tareas, cometer errores por descuido, parece que no escucharan, pierden objetos, olvidan actividades y evitan tareas que suelen requerir un esfuerzo mental sostenido, o sea, procrastinan.
La hiperactividad se observa como inquietud motora, dificultad para permanecer sentado, hablar en exceso o actuar como si la persona estuviera impulsada por un motor, así dice el DSM-5. Y la impulsividad aparece como dificultades para esperar, interrumpir, responder antes de tiempo y tomar decisiones sin valorar las consecuencias de esas decisiones, es decir, no medir el peligro. Y el TDAH puede presentarse con alteraciones muy marcadas en uno de estos dominios o de manera combinada. Un estudio que se publicó en el 2026 identificó 3 biotipos distintos neurobiológicos del TDAH. En el biotipo número 1 identificaron alteraciones marcadas en la corteza prefrontal dorsolateral, órbito frontal, frontomedial y los ganglios basales. Suele ser el perfil más severo clínicamente en ambos dominios, es decir, el que se presenta de manera combinada. Biotipo número 2. Alteraciones en el circuito correspondiente a la corteza cingulada anterior, la corteza orbitofrontal y los ganglios basales. Y hace referencia al perfil predominantemente hiperactivo. Y el biotipo número 3 identificó alteraciones marcadas en la corteza prefrontal dorsolateral y lo asoció con el perfil clínicamente inatento. Es decir, que el TDAH no es un caso típico, es un espectro de condiciones con bases cerebrales diferenciadas. Y esto, por supuesto, que tiene implicaciones directas para el tratamiento personalizado, algo que la psiquiatría, la neurología, la neuropsicología y la psicología clínica están aprovechando hoy muy bien para poder ofrecer mejores herramientas de rehabilitación y tratamiento a las personas que tengan esta condición. Y entonces entramos en otro subtema y es cómo se evalúa el TDAH. Lo que hay que decir aquí es que la evaluación debe ser integral y multimodal. Quiere decir que debe incluir entrevista clínica, historia del desarrollo, del neurodesarrollo, antecedentes estacionales, escolares, síntomas actuales, síntomas pasados y deterioro funcional. Y también debe evaluarse en más de un contexto: casa, colegio, trabajo, relaciones. Y debe observarse un patrón consistente de los síntomas en los diferentes contextos. Y siempre es importante considerar la edad de inicio de los síntomas y tener presente de que se deben presentar en más de 2 contextos sociales. En niños, la información de padres y docentes es fundamental. En adultos suele ser útil revisar reportes escolares si se tienen, historia familiar, testimonios de personas cercanas, siempre que se tenga acceso a la información. Y por supuesto, la evaluación neuropsicológica es fundamental porque aporta información valiosa sobre las funciones cognitivas, sobre todo en el funcionamiento ejecutivo y en la capacidad de desempeño de la atención. Deben aplicarse baterías que ayuden a identificar la presencia de un desarrollo del funcionamiento ejecutivo irregular e incluso a diferenciar la presencia de otros trastornos del neurodesarrollo. Pero las pruebas neuropsicológicas no hacen un diagnóstico por sí solas, son parte fundamental de una evaluación más amplia, multimodal e integral. Así que aquí la recomendación es que si tú crees que tienes TDAH o tus hijos tienen TDAH, debes consultar con un clínico experto que pueda ayudarte a esclarecer el fenómeno. Y por clínico experto me refiero a un psiquiatra, un neurólogo, un neuropsicólogo o un psicólogo clínico. Ahora, para dar con el diagnóstico de TDAH no basta solamente con ser inquieto. Hay que cumplir unos criterios que están bien definidos y bien descritos que vamos a revisar inmediatamente. El DSM-5 organiza los síntomas en 2 grandes grupos: inatención e hiperactividad o impulsividad. En niños se requieren 6 síntomas en uno o ambos dominios con al menos 6 meses de anticipación. En adolescentes mayores y adultos el umbral baja a 5 síntomas. Pero el número de síntomas no lo es todo. Deben estar presentes antes de los 12 años. Aparecer en 2 o más contextos sociales y producir un deterioro clínicamente significativo en el funcionamiento social, académico u ocupacional. Además, los síntomas no deben explicarse mejor por otro trastorno mental, por un trastorno psicótico, por consumo de sustancias o por otra condición médica. Y bueno, las presentaciones clínicas son 3: predominantemente inatento, predominantemente hiperactivo o impulsivo y combinada. El punto es que se requiere un patrón persistente de inatención o hiperactividad o impulsividad. Por eso, si te sientes identificado con alguno de esos síntomas que hemos expresado previamente, tu deber es consultar con un experto. La atención suele verse alterada en diferentes contextos como la depresión, la ansiedad, el estrés crónico, la fatiga mental, el trastorno del espectro autista, el trastorno bipolar y la discapacidad intelectual. También se observa
déficit de atención cuando hay un mal patrón del sueño, por efecto del consumo de sustancias y condiciones médicas que afectan la cognición. La atención es una función muy fácil de alterar. Por eso es que el diagnóstico de TDAH debe ser realizado por un experto. Sobre todo porque ahora mismo hay mucha desinformación en redes sociales y a todo le quieren poner TDAH, lo cual es muy delicado. Y si tú crees que tienes TDAH o te sientes identificado con algunas de las situaciones que hemos planteado previamente, debes buscar ayuda por un profesional. Nos queda pendiente la presentación clínica del déficit de atención e hiperactividad en adultos y su tratamiento. Nos vemos en una nueva oportunidad.